Bueno, muy buenas tardes a todos y todos. Ya esta es la clase, creo que número 5, ¿no? De Legalidad Social del Derecho. No sé si ya vieron, ya están subidas todas las clases previas. Esto es una clase de Teoría del Derecho. Como ustedes saben, evidentemente, aunque se llame así la clase, es una clase como de Teoría del Derecho, no de introducción al estudio del derecho, sino de Teoría del Derecho. Hoy vamos a... Quisiera primero preguntarles, ¿tienen alguna duda del primer tema? Ya podemos pasar perfectamente al segundo. Hola Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces podemos pasar al tema 2. Al tema 2 que tendría que ver con justamente, o el tema, si vemos aquí la página de, del curso, estamos todavía en la unidad 1 y la unidad 1 tiene, nos vamos a demorar un poquito ahí, tiene mucho que ver con qué es el derecho, pero esa relación del derecho desde el punto de vista social, político, económico, etcétera. Justamente el tema 2 está descrito en eh, está descrito en la página como que ahora vamos a ver algunas posiciones epistémicas sobre el derecho, vamos a ver también, cuando hablamos de epistemología y de metodología. En buena lid, una clase de teoría del derecho llevaría un trayecto amplio por todas las teorías del derecho históricamente, ¿no? Pero y sus posiciones epistémicas, es cómo vieron las diferentes teorías del derecho eh, en sus diferentes momentos históricos, eh, cómo percibieron justamente el tema de qué es el derecho, ¿no? ¿Qué es el derecho? Entonces, eh, no da tiempo para esta clase, porque esta clase justamente es una mezcla de varias clases introductorias del derecho. Esta clase lleva un poco de teoría del derecho, un poco de historia de los sistemas jurídicos, un poco de lógica jurídica, en fin. Ese es el programa, si ustedes lo ven está así, es un programa bastante mal hecho y que bueno, ya por suerte ya casi estamos culminando la realización de programas del nuevo plan de estudios. Del nuevo programa de estudios, los planes por materia, faltan las de especialización sobre todo y del ciclo superior y ciclo básico unas 4 o 5 nada más. Y ya estamos haciendo todo un estudio, viendo con todos los profesores que estén la mayoría de los contenidos que ustedes deben tener en una carrera de Derecho. Claro, yo creo que a ustedes ya no les va a tocar, siempre se los digo, pero bueno, pero podrán después ver las materias, a ver, no sé qué va a pasar una vez que se apruebe, ¿no? Y hay que ver. Bueno, entonces, justamente esta unidad yo lo que trato es de que ustedes entiendan el derecho como un fenómeno social, pero también político, económico, económico y social, político, en tanto político y económico. Pero para entender esto, también me interesa que sepan que hay diferentes posiciones desde las cuales se construye el derecho. El derecho no se construye solamente desde una sola posición. Justamente los autores teóricamente tienen diferentes posiciones para abordar el derecho, ¿no? Le pueden decir a la estudiante, a Karen Rivera, que no reconozco su nombre, que me puede, si es una de sus compañeras y compañeros, que ponga bien su nombre para reconocerle y darle entrada. Si no reconozco el nombre, no puedo darle entrada. Ya me voy aprendiendo los nombres de muchos y muchas de ustedes, cada vez más. Y sus caras, porque están aquí, los estoy viendo, las estoy viendo y están participando. Entonces, en la medida en que me los aprenda más, no tengo ningún problema. Vamos a hacer este proceso más rápido, pero si no me lo sé, no puedo darle entrada, ¿vale? Bueno, y lo digo porque está ahí hace rato y se me olvidó comentarles a ustedes que justamente ese era un tema, ¿no? Bueno, entonces, por si alguien lo tiene en el chat o algo, se lo comenta.
creo que es la persona que dijo que también su hermana, que se llamaba de otra manera, pues que cambie el nombre porque no la reconozco, no sé quién es. Y no encuentro su nombre en el listado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en este tema 2? Este tema 2 ya vamos a entrar en las nociones de qué es el derecho y qué es el derecho desde el punto de vista de esa relación con la política y la economía. Entonces nos vamos a dar cuenta que justamente hay posiciones epistémicas diferentes. Hay quienes piensan que el derecho está muy relacionado, es un campo autónomo en lo jurídico, pero con una relación con el campo político, con el campo económico, usando el concepto de campo de Pierre Bourdieu. Campos como también, vamos a usar el concepto. El concepto de campo es un concepto que tiene que ver con movilidad, relaciones sociales, interseccionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que se relacionan, que hoy los campos son semiautónomos, pero se relacionan unos con otros. Y vamos a ver que hay otro grupo de autores que van a ver el derecho muy separado, y no como campo, sino como una esfera autónoma de la vida, ¿no? El derecho es autónomo y está separado completamente de la política, de la economía, etcétera, etcétera, porque solamente el derecho va a ser el estudio de las normas jurídicas vigentes. Para eso, estas dos posiciones yo las he catalogado epistémicamente y no es algo que me estoy inventando, es que epistémicamente las dos posiciones se ubican en lugares diferentes. La primera, la que lo ve como campos y lo relaciona, sería una posición materialista, y que hoy, dentro del pensamiento jurídico, podríamos decir que es la que predomina en el pensamiento jurídico crítico. Mientras que la otra, la segunda, la que concibe el derecho única y exclusivamente como norma jurídica. Fíjense, cuando hablo de norma jurídica vigente, no me refiero solo a lo que esté aprobado, sino también a las sentencias, por ejemplo, en el caso mexicano, de la Suprema Corte, a los documentos, a todos los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, e incluso a todo tipo de documento que tenga carácter vinculante, evidentemente. En el caso de México, las fuentes del derecho sería la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y las fuentes del bloque de constitucionalidad, las de arriba, siempre y cuando no se contradigan. Pero en el sistema internacional de los derechos humanos tenemos muchos más documentos que se derivan de los propios tratados, que son importantes. Puede ser que no tengan toda la vinculación específica, pero sí son invocados en las sentencias, etcétera, como las observaciones generales de derechos humanos, por ejemplo, los protocolos. Hay muchos que te dan contenido a los derechos humanos, pero sobre todo las observaciones generales de los derechos humanos. Si tú, por ejemplo, haces un litigio sobre derecho al agua, los jueces, incluso nos ha pasado, ya hemos hecho esto, y los jueces ya no solo invocan el artículo cuarto constitucional, el PIDES, sino hablan de la observación general 15, como también nosotros como abogados lo hacemos. Entonces son muchos documentos, y después tenemos los tratados que ha suscrito el Estado mexicano de manera como Estado bilateral, ¿no? Bilateral o regional como los de libre comercio, que también son vinculantes, aunque están en un nivel diferente a los tratados de derechos humanos y a la Constitución, evidentemente. Bueno, ¿qué más tenemos como fuentes del derecho? Pues todas las leyes, evidentemente, y toda esa legislación que sea aprobada y vigente hasta el orden municipal, que esto es importante porque cada acto jurídico en el cual de los tres niveles de gobierno, que son los tres niveles el federal, el estatal y el municipal, implica una serie de decisiones, que implica una serie de documentación, que no es que sea una nueva norma jurídica, pero es un mandato de política pública que todo esto es legal, y si es legal, pues es parte del derecho. Entonces, veamos el derecho en ese sentido amplio desde los racionalistas, e incluso otro proceso importante desde este racionalismo que les interesa más bien estudiar las normas jurídicas. Cuando hablamos de normas jurídicas también estamos pensando, estoy hablando de un concepto amplio, un concepto mucho más amplio.
también ellos están pensando, por ejemplo, en que las jurisprudencias tienen un proceso de argumentación jurídica que es muy que lo analizan mucho. En este sentido, justamente este tema va a abordar como esas dos vertientes, pero a la vez, además de que vamos a abordar estas dos vertientes, eh, vamos a, vamos a ver desde las dos vertientes cómo ve el derecho. Uno, cómo uno relaciona el derecho con la política, con la economía, desde el punto de vista crítico, material, ve el derecho como un fenómeno social, material, y el otro ámbito, el racionalista, cómo lo ve desde las normas jurídicas. ¿Está bien? Por eso el tema se llama así, como posiciones epistémicas del derecho. Así se llama el tema el segundo tema de esta unidad. Y vamos a, vamos a irlo abordando, y para eso tenemos una primera lectura. Esta primera lectura es de Julio Fernández Bultet. Este es un autor cubano. Este capítulo 1 que les puse es un capítulo que incluso lo vamos a hacer en dos partes, la lectura, no vamos a hacer. La primera parte es el capítulo de generalidades, el 1, de un manual de teoría del derecho para licenciatura, donde habla del fenómeno jurídico y el derecho en sus distintas expresiones, ¿no? Justamente es lo que un poco estamos hablando. Entonces, me interesa que desde este punto de vista eh, empecemos a pensar, bueno, ¿qué cosa es el derecho? La definición de derecho. Y justamente el autor va a abordar a todos estos autores que les estoy comentando. A los autores va a poner su posición, y su posición, vamos a decirle, está dentro de la visión materialista, dentro de la visión crítica, y va a mencionar por las posiciones como de Hart, Kelsen, que son las visiones incluso más clásicas racionalistas. Entonces, ¿qué es lo primero que plantea el autor? El concepto de fenómeno jurídico. Primero vamos a decir, ¿por qué el autor trata el derecho como fenómeno? Bueno, este es un concepto que viene desde el siglo XIX, el fenómeno como desde las teorías fenomenalismo, desde el punto de vista filosófico, pero, y siglo XVIII, aunque justamente Immanuel Kant ya habla de fenómenos, no habla de cosas como se hablaba en el mundo griego o la filosofía clásica, sino habla de fenómenos. Y los fenómenos es que son procesos que se dan, para conocer algo es como un proceso, y justamente es algo que también está en movimiento. El fenómeno no es algo estático, es algo que está en movimiento, que es un proceso, que son procesos que lleva que lleva diferentes partes también, porque puede haber un sujeto, puede haber un objeto que se conoce, eh, hay una relación entre ese sujeto y ese objeto, hay un producto que sale de ese fenómeno. Estoy hablando, por ejemplo, en materia de conocimiento, ¿no? Y por eso se trata sobre todo el tema de que, bueno, estamos hablando del fenómeno jurídico, no del derecho, que es un término muy ambiguo, que está en todos lados, que es de una ubicuidad tremenda, y la verdad, cuando uno dice derecho, no sabe de qué está hablando. Justamente ese es uno de los conceptos de las líneas iniciales que se da en teoría del derecho. ¿Qué es el derecho? Pues no sabemos. No sabemos ni terminológicamente qué es. Y esto es muy importante, que es el famoso punto este de la ubicuidad, la ubicuidad del derecho, pero también su terminología que no es clara. Pues cuando uno habla de derecho puede estar hablando de los derechos humanos, puede estar hablando del derecho mexicano, de vigente, puede estar hablando del derecho prehispánico, por ejemplo, puede estar hablando del derecho fiscal o del derecho constitucional, puede estar hablando de los derechos que tenemos todos. Es una terminología ambigua, no es clara.
Por tanto, a partir de ahora, cuando hablemos de derecho en materia, justamente es una de las cosas que les quiero introducir, tenemos que tener claro que mejor hablemos del fenómeno jurídico para ahondar y profundizar sobre esta cuestión de qué es el derecho como concepto. Y dejemos a un lado el concepto del derecho en sí, porque el derecho en sí puede ser muchas cosas. Si yo te digo, ¿qué es el derecho? Bueno, el derecho civil, no, es la constitución, no, es todo el orden jurídico mexicano, no, es el derecho de las comunidades indígenas, no, es el derecho fiscal, no, es el derecho de México, no, es el derecho de Estados Unidos, pues no sabemos, es el sistema jurídico, bueno, son muchos conceptos y son diferentes, ¿está bien? Entonces, como su terminología no es clara, vamos a usar justamente no solo esta unidad, sino es una forma ya de relacionarnos con el término desde el punto de vista teórico del fenómeno jurídico. ¿Y qué es el fenómeno jurídico? Según Bulté, pues justamente es esto, es todo el problema relacionado con la regulación jurídica de la sociedad y con las normas del derecho. Y a la vez que tiene varias dimensiones y que puede ser examinado desde diferentes perspectivas, ¿no? ¿Qué cosa es un fenómeno jurídico? Pues todo problema relacionado a las regulaciones jurídicas de una sociedad, repito, eh, y con todas las normas que en esa sociedad existen, normas jurídicas, por supuesto, por tanto, y que puede ser, tiene múltiples dimensiones y puede ser examinado desde diferentes perspectivas. En este sentido, lo que está queriendo decir el autor es que el fenómeno jurídico es lo que les acabo de comentar, ¿no? El fenómeno jurídico es un fenómeno que depende de las posiciones epistémicas y metodológicas desde las cuales uno se ubique, uno puede concebir el derecho de una manera o de otra. Y eso fue todo lo que dije inicialmente cuando empezó la clase. Una de las cosas que se plantea es que justamente las concepciones normativistas o positivistas, en sentido más amplio, el positivismo es más amplio que el normativismo, el positivismo es una tradición filosófica, el positivismo jurídico que comienza en el siglo XIX principalmente y tiene internamente muchas dimensiones, ¿no? Están los formalistas, los normativistas, los, el normativismo que es más formal, el normativismo que es analítico. Por ejemplo, los formalistas, para que lo sepan, son las escuelas del siglo XIX, la escuela de la exégesis francesa, la escuela histórica alemana, aunque la escuela histórica alemana tiene sus peculiaridades, también es la escuela de la jurisprudencia analítica inglesa de John Austin. Eh, en ese mismo siglo XIX tenemos toda una tradición contraformalista, pero que está dentro del propio paradigma positivista, que los critica, pero que tiene otras nociones. Después, para mí, dentro de ese mismo paradigma positivista del derecho, encontramos al normativismo formalista del siglo XX, que es Kelsen, Hans Kelsen. Después encontramos al normativismo analítico de Herbert Hart, Herbert Lawrence Hart, el inglés, el jurista, bueno, el filósofo del derecho inglés, que le da mucho peso al lenguaje, al lenguaje racional de las normas, a toda esa construcción de las normas, qué son, cómo son. Y para mí, dentro del paradigma positivista, también están los realismos, el escandinavo, el estadounidense, al igual que las tendencias contraformalistas. ¿Por qué yo creo que todos son positivistas? Porque todos, e incluso el marxismo jurídico inicial del siglo XX, de los años 20, 30, hasta los años 90, que se cayó el campo socialista, era un marxismo bastante normativista. ¿Por qué para mí todos son positivistas? Porque todos tienen una visión clara de que un elemento claro de, muy vinculado a dos grandes temas.
el tema de que justamente el derecho se produce desde el Estado, ese es un primer gran tema. ¿Sí, sí me van siguiendo? ¿Me van siguiendo en todos los elementos? Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, eh, que el derecho se produce desde el Estado, ese es el primer gran punto. Voy a intentar, a ver, voy a poner acá la pantalla, el pizarrón. ¿Qué cosa es el paradigma positivista? Dice, el derecho es, se produce, se produce desde el Estado, siempre. Por tanto, prima lo que llamamos nosotros de la modernidad madura, que es el monismo jurídico. El monismo jurídico. ¿Qué es el monismo jurídico? Que el derecho se expresa desde un solo espacio, desde un monismo de mono, de uno solo, desde un solo espacio, es decir, se crea y aplica desde un solo lugar. ¿Cuál? El Estado. Es una visión estadocéntrica sobre el derecho. ¿Está bien? Ese es el paradigma positivista. El positivismo no es otra cosa que el derecho puesto por los seres humanos, para que lo tengamos claro, por los seres humanos. No es nada del otro mundo, es una perspectiva que se ubica sobre todo desde la idea de contraposición contra el paradigma jurídico jus naturalista, que plantea, hay muchos naturalismos, pero sobre todo plantea a un derecho vinculado a la naturaleza. Esa naturaleza puede ser la de los seres humanos, pero también puede ser la de Dios. Y esos naturalismos están vinculados sobre todo a la moral, ¿no? El naturalismo vincula mucho el derecho a la moral. ¿Qué pasa con la tradición jus positivista, que también se puede denominar así? Jus positivista, que justamente se produce a partir del siglo XIX, y en ella es a partir de lo que denominamos como periodo histórico modernidad madura, y esto es periodo histórico, no, la modernidad madura es periodo histórico, no lo veamos de otra manera. Y entonces, justamente, la modernidad madura se entiende como a partir del siglo XVIII, XIX, con el desarrollo del capitalismo industrial. El desarrollo de la revolución industrial, el capitalismo industrial, la modernidad temprana sería en 1492, con la conquista de América, la reforma protestante, el renacimiento y la revolución científica. Es decir, es otro periodo que tiene que ver con un proceso de parteaguas donde comienza la modernidad, que es la expansión global del capitalismo, es justamente se da la reforma protestante respecto a la iglesia, se da el renacimiento respecto a las artes, y yo separo ahí el proceso de la revolución científica, aunque hay quien lo pone dentro del renacimiento, como un proceso fundamental de cambio paradigmático del conocimiento, de cómo se va a percibir el conocimiento. Esa es la modernidad temprana, que sería siglo XV, siglo XVI. La madura ya tendría que ver con los procesos donde el capitalismo ya no solo se ha expandido y globalizado, por lo menos en el mundo occidental, sino que se ha desarrollado y genera ya los procesos de las maquinarias, de todos los descubrimientos de la revolución industrial, hacia el proceso de
que genera toda la conformación ya de la relación de salario, el salarial, las fábricas, las maquinarias, las fábricas, y por supuesto la explotación laboral, que es muy diferente a la explotación que se da en la modernidad temprana. Lo que sucede entre finales del 18 y principios del 19, económicamente es un proceso que cambia las formas de sociabilidad económica, que hasta ese momento se estaban dando lo que llama el marxismo el proceso de acumulación originaria, que es mediante la colonización y mediante formas incluso esclavistas, feudalizantes, y del Estado absoluto, ¿no? El Estado absolutista. ¿Por qué digo formas esclavistas y feudalizantes? Porque, por ejemplo, la conquista de América, a nosotros nos implantaron formas más bien en México de feudalizantes, ¿no? Las encomiendas, de servidumbre, relaciones de servidumbre, aunque hubo algunos esclavos, pero en el Caribe, por ejemplo, la relación más fuerte fue de esclavitud. Y eso no deja de ser capitalismo, ¿no? Y no deja de ser modernidad entre el siglo XVI y XVII. Y ya a partir del 18, sobre todo finales del 18 y el 19, hay un cambio completamente de ese desarrollo del capitalismo que implica también un cambio político-jurídico, que son las revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y las independencias de los países latinoamericanos. Y eso produce un cambio muy fuerte respecto a la concepción del derecho. La concepción del derecho en esa modernidad madura y del Estado también no es otra cosa que una concepción vinculada al Estado-nación, y que el derecho se produce desde, y que evidentemente el derecho se produce desde ese Estado-nación. Entonces hay quien crea y aplica el derecho en un solo lugar, el Estado, una visión estadocéntrica, que lo que está diciendo es, y nos está homogenizando a todos, nos homogeniza a todos y todas, a todos, bajo la categoría de ciudadanía. Esa es como la relación, vamos a decir, política, jurídica de lo que ocurre. Es más complejo, ¿no? El tema de la nación, el tema de la nación, el tema es mucho más, un poco más complejo. Les di algunos elementos económicos del desarrollo del capitalismo, les estoy dando los elementos jurídicos, los acontecimientos son los procesos estos revolucionarios que generan toda la concepción del Estado-Nación, el liberalismo político, económico, incluso social, y nos da una percepción del derecho que es un derecho monista, un derecho que lo produce el Estado, por tanto lo producen los hombres y mujeres, derecho puesto por los seres humanos. Es ahí el tema. Este es el tema fundamental, ¿no? Este es el tema fundamental, el derecho puesto por los seres humanos. Este que estoy señalando acá, ¿por qué? Porque no viene de la naturaleza, sino se produce desde un poder legislativo y se aplica desde entidades judiciales. En ese sentido, pero única y exclusivamente es el único que funciona, ¿no? Ese es el único que funciona. En este sentido, es muy importante que tengamos claro que la tradición positivista filosófica no es una tradición que aparece de la nada, sino aparece a partir de un debate político-jurídico y de un proceso de ruptura de los sistemas políticos jurídicos con los sistemas anteriores. Esa tradición positivista que defiende, fundamentalmente, uno, que el derecho es producido por el Estado, que lo crean los poderes legislativos, que es aplicado por poderes judiciales, y ya a finales del siglo XIX aparece la concepción famosa de Jelinek, el filósofo alemán, el filósofo alemán, que justamente filósofo del derecho sobre teoría del Estado, que justamente elabora la famosa categoría Estado de Derecho, ¿no? Que solamente el Estado puede hacer lo que el derecho prevé, el derecho vigente de un espacio territorial determinado. Y justamente concentra, nos homogeniza a todos como ciudadanos, pero nos pone todos, nos subordina todos al derecho, no es solamente el Estado tiene que hacer justamente, y solo haría lo que el derecho regula,
¿no? La institución pública del Estado, la institución del Estado, porque lo público es mucho más amplio, no más que en este caso se lo apropia el Estado, lo público se convierte en el Estado, lo público se convierte en el Estado, se convierte en lo estatal. Antes no se concebía así, y justamente lo que va a pasar es que van a decir, bueno, todo lo público es lo que tiene que referencia al Estado y por tanto, y por lo demás, va a quedar regulado por el derecho, en un espacio determinado, ¿no? Tiempo determinado. Y lo privado es lo de los seres, de los ciudadanos. Nosotros como ciudadanos tenemos una relación con el Estado y vamos por ejemplo, a votar en las elecciones, etcétera, etcétera. Eso es lo público. También el Estado nos va a proteger de nuestras afectaciones a nuestros derechos, nuestra integridad física, la vida. Por eso es un Estado gendarme, policía inicialmente. Y en esa protección que nos va a dar ese Estado, implica que el Estado se va a responsabilizar de que no nos pase, de regular los conflictos entre nosotros, ¿no? Y por eso entonces el Estado concentra también el derecho. ¿Cómo regula los conflictos entre nosotros? Pues se apropia de la instrucción penal e incluso es el que mediante los poderes judiciales o los tribunales, etcétera, la organización judicial dirime todo tipo de conflicto, sea civil, penal, mercantil, comercial, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Pues la tradición filosófica positivista es el reflejo de todo ese proceso histórico en el cual lo que se defiende es lo que está establecido por normas jurídicas desde el Estado. Y ya dijimos que son esas normas jurídicas, ¿se acuerdan? Ya dijimos que son amplias, que hoy son muchas, que no solamente es la Constitución y las leyes generales, son muchas, muchas normas, ¿vale? ¿Está bien? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? Porque es que quiero justamente eh, seguir, pero quisiera saber si quieren comentar algo, preguntar, alguna duda. ¿No? Pues si tienen alguna duda me levantan la mano, por favor, que es donde los puedo y las puedo ver. Bueno, veo nadie me comenta nada, pues entonces seguimos. Entonces, seguimos. Esta es una visión específicamente que, como les dije, dentro del positivismo hay muchas percepciones, muchas escuelas, vamos a decirle así, filosóficamente hablando, ¿no? Muchas escuelas que van de manera específica manifestarse en dependencia de cada contexto histórico. Va a tener que ver con varios países, no es solamente una escuela, ni mucho menos. Como les dije, dentro del positivismo estaría la escuela del exégesis francesa, las voy a ir poniendo acá. Todo esto es siglo XIX. La escuela de la jurisprudencia analítica inglesa, la escuela de histórica alemana. Todas estas bajo la concepción de la noción formalista. ¿Por qué son formalistas? Porque le hacen una alegoría, bueno, es una alegoría, sí, y una exaltación de la forma jurídica. La forma jurídica. ¿Qué cosa es la forma jurídica? Pues justamente es la norma establecida y vigente, ¿no? La norma establecida que es la vigente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Justamente, pues justamente es una exaltación de la norma escrita, en el caso de los franceses. Pero bueno, los ingleses, por ejemplo, que son anglosajones, de los precedentes ya establecidos. Hay muchos precedentes establecidos en todo
en toda la historia, incluso anglosajona, en este caso inglesa específicamente, la de Inglaterra, que es lo anglosajón, aunque el sistema jurídico se denomina anglosajón de manera general, y para determinar el sistema jurídico de Inglaterra, Estados Unidos, Australia y algunos otros países más, el Commonwealth, etcétera. Eso lo vamos a ver en la unidad 2, cuando vemos el derecho como fenómeno histórico, cómo surgió históricamente y cómo se conformó y se organizó. Pero justamente John Austin desde Inglaterra dice, bueno, sí, los precedentes que ya se han establecido en Inglaterra durante cientos y cientos de años, porque tienen todo esa historia la vamos a leer, pero Inglaterra comenzó esta construcción de precedentes desde el año 1000 aproximadamente después de nuestra era, incluso un poquito antes, cuando se empiezan a establecer los condados con los sheriff y todo esto. Pero bueno, que se empiecen ya a concebir, a lo mejor a reunir como libros de casos aproximadamente en esa fecha y dice, bueno, hay suficientes y tenemos lo suficientes como para decir que eso es nuestras normas jurídicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hacen culto a esa norma escrita, a esa norma prevista, establecida? Y, por supuesto, para ellos el Estado tiene un papel fundamental, y no solo en su creación, sino en su aplicación. Poder legislativo, poder judicial. Esto genéricamente, los poderes legislativos y judiciales pueden ser diferentes en todos los países, pero tienen la función esencial. Uno crea normas, el otro la aplica, ¿vale? Ok. Entonces, esto es en el siglo XIX. Justamente en el siglo XX, las visiones estas formalistas van a tener una réplica más profunda, mucho más profunda, y más profunda me refiero a su concepción teórica, aunque la escuela histórica alemana es una de las escuelas, en mi criterio, más importantes de concepciones abstractas del derecho, de su fundamento histórico-teórico, pero fíjense, todo es muy abstracto, porque justamente estas escuelas también defienden la abstracción del derecho, la abstracción del derecho, que implica que es general, que es para todos, general, para todos. Por eso es importante el concepto de ciudadanía que ponía al lado acá, porque se supone que para todos y todas nos aplica igual, la igualdad formal. La abstracción, la generalidad, bueno, lo que les dije, el legislativo, legislativo crea derecho, el judicial o el ámbito judicial aplica derecho. Y el proceso de interpretación judicial siempre va a ser el silogismo jurídico. El silogismo jurídico, recordemos que es premisa mayor, es igual a la norma jurídica vigente, la premisa menor es igual a los hechos más las conductas, y la conclusión silogística es que si los hechos y las conductas dialogados, debatidos, etcétera, están subsumidos en la norma jurídica vigente, implica una consecuencia jurídica, ¿no? Una consecuencia jurídica, y si no están subsumidos, pues una excepción a esa consecuencia, ¿no? No sé si me van captando, ¿no? Por ejemplo, si A intencionalmente mata a B o lo agrede físicamente, pues hay una norma jurídica que prevé que el que mate a otro o el que lo agreda físicamente, y más con intencionalidad, tenga una sanción de tal cosa, de privación de libertad de tanto a tanto, ¿no? O de muerte, depende, hay quien tiene la pena de muerte establecida, etcétera. No sé si van conmigo, se van dando cuenta de lo que voy diciendo, ¿no? Entonces, esto es a ver si puedo dibujar algo acá. Esto es el silogismo jurídico, que no es otra cosa, aquí lo estoy poniendo, un dibujo, más o menos. Premisa mayor, la premisa mayor que siempre va de lo general a lo particular, ¿no?
Premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿vale? Todo esto es lo que defienden estas escuelas formalistas del siglo XIX y son la base de esa tradición positivista que hemos mencionado aquí, en la modernidad madura, ¿no? En la modernidad madura, siglo XVIII, XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Sobre todo el XIX. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo histórico, el parteaguas en Francia sobre este tema lo da la codificación napoleónica, ¿no? De 1804. A partir de 1804 hay tanto los procesos de codificación napoleónicos, se le llama codificación napoleónica, pero son los procesos de codificación de instauración de no solo una constitución, sino un código civil, los códigos de procedimiento, el código penal, el código de procedimiento, que incluso tuvo un impacto en América Latina mediante las propias independencias. En las independencias tuvo un gran impacto en América Latina. Un gran impacto, y se reprodujeron no solo en América Latina, sino en todo el sistema románico, ese código civil, hasta bien entrado el siglo XX. Fue como una homogenización de las instituciones civiles, pensando el Estado se encarga de lo público y por tanto se encarga de lo penal, la esfera privada nos encargamos los particulares y el Estado solo dirime nos dirime los conflictos que tengamos entre nosotros, es un árbitro, ¿no? Y en este sentido el arbitraje va a indicar que nosotros que hay denuncias penales y denuncias civiles y él lo va a dirimir y que todos supuestamente somos iguales ante la ley. ¿Cómo vamos a dirimir esos conflictos? ¿Cómo se interpreta? Porque recuerden que este silogismo jurídico es un proceso de interpretación, ¿no? Es para aplicar la norma jurídica. Bueno, hasta ahí, chicos y chicas, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Me pueden decir así Sí. o comentar? Vale, gracias, muy amable. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar después? Que todo esto que he puesto acá, esta noción abstracta del derecho general, etcétera, se va a replicar con más profundidad en el siglo XX con las escuelas normativistas. Creo que ya, no sé si me queda, a ver si me queda, con las escuelas normativistas. En el siglo XX, que tenemos las escuelas normativistas. ¿Cuáles son las escuelas normativistas en el siglo XX? Fundamentalmente la formalista, normativista formalista, siempre hay que decirle normativista inicialmente, que es la de Hans Kelsen. Todo esto ya se los dije, pero se los estoy poniendo porque me interesa que ustedes sobre todo puedan ver esto por escrito, porque los autores los empiezan a conocer, etcétera. Y la normativista analítica, de todo esto habla el autor en el texto que leyeron, Herbert Hart, Herbert Lawrence Hart, inglés. Kelsen es austriaco, de hecho se forma en el Círculo de Viena, bajo las nociones del positivismo filosófico analítico, y justamente va a generar toda una perspectiva a partir de los años 30 aproximadamente, hasta los años 60, 70, 80, va a escribir mucho y va a generar toda la teoría pura del derecho, donde él defiende defienden todo esto que les puse aquí anteriormente, todo esto que fui describiendo acá y acá, lo defienden perfectamente, pero van a defender un poquito más, ¿no? Van a profundizar esa noción de que el derecho es una norma jurídica. Recuerden que aquí lo que se está defendiendo es esa construcción ideal, ¿no? Esa construcción ideal, ahorita voy a hablar un poquito más de la construcción ideal del derecho. Entonces, ¿qué es lo que va justamente a defender Kelsen? Justamente lo que va a defender Kelsen es su percepción acerca de, igual que Hart, acerca de
Primero, Kelsen de una teoría pura del derecho. Que el derecho es un campo autónomo, por ejemplo, es un espacio, no es un campo, él no habla de campos, eso es teoría sociológica, y para él la sociología y el derecho están separadas, sino que el derecho es una disciplina autónoma, un sistema autónomo. Esto lo defienden mucho los racionalistas, todo el racionalismo lo defiende mucho. El tema de la disciplina autónoma, el sistema autónomo, el que es separado de la política, la economía, la moral. Acuérdense que los naturalistas, sobre todo, veían un derecho vinculado a la naturaleza humana. Entonces, si el naturalismo acá va a haber la vinculación del derecho vinculado a la naturaleza humana, evidentemente si lo ve vinculado a la naturaleza humana, lo que va a hacer es ver el derecho no solo como natural, sino vinculado a la moralidad. Para lo que está bien, el derecho siempre está vinculado a la moral, o lo que está bien o mal. Lo que decimos que los seres humanos nos interesa o vemos como positivo o negativo está vinculado a la moral. Y de ahí sale la regulación jurídica. El naturalismo tiene muchas escuelas, hay muchos elementos, pero ahora no es el momento, no tenemos tiempo para verlo. Pero bueno, justamente lo que me interesa es que, bueno, ¿qué va a decir Kelsen? Kelsen va a defender, como dije, toda la segunda parte acá en el pizarrón, pero también va a defender todo la disciplina autónoma del derecho, que es un sistema autónomo, separado de la política, la economía y la moral. Va a seguir pensando que el derecho es abstracto, que es general para todos, que el legislativo lo crea, que el judicial lo aplica, donde una de las cosas que va a cambiar son las formas de interpretación. Kelsen dice que la interpretación del derecho está la interpretación vinculada a los jueces, que es la auténtica, la que realmente tenemos que ver, tenemos que pensar, porque ya aquí empieza a traslucir lo que dije al inicio. Para ellos norma jurídica también es ese proceso argumentativo, ese proceso de argumentación en las normas, en las sentencias. Eso es importante, porque justamente las sentencias son vinculantes, no son cualquier cosa. Y hay otra interpretación que es interpretación que va a ser la de los doctrinólogos, ¿no? Los que hacemos doctrinas, teorías, que esta no es vinculante ni es tan relevante, ¿no? Pero que también hay un proceso de interpretación de las normas jurídicas. Nosotros desde las teorías decimos que pensamos sobre eso. Hart, lo que va a cambiar acá, bueno, a ver, para terminar lo de Kelsen cree que el sistema jurídico le llama teoría pura justamente por eso, por la autonomía que le da, porque lo separa de la política, la economía y la moral. Incluso Kelsen llega a afirmar que el Estado y el derecho es lo mismo, bajo el concepto de Estado de Derecho de Jelinek. Dice, es que si ya el Estado son esas instituciones que hacen estructural y funcionalmente lo que el derecho les dice que haga, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del derecho, no estamos hablando del Estado. El Estado deja de existir, es el derecho el que está funcionando, porque justamente es el derecho que le da la forma al Estado, el que dice cómo es, el que le da estructura, funciones, etc. Y entonces no tiene ningún sentido que estén por un lado y por otro. Tiene esa concepción Kelsen. Y entonces dice, bueno, el derecho es un sistema autónomo que funciona por sí mismo y funciona justamente porque una norma fundamenta a otra. Cada norma fundamenta a otra. Es un proceso de fundamentación, norma fundamenta a otra, porque una norma dice, por ejemplo, lo que es la propia Constitución, te dice cuál es la estructura del Estado mexicano, te dice cuáles son sus funciones, cuáles son sus instituciones, cuáles son sus funciones, ¿no? Y entonces cada norma va diciendo esa institución qué funciones tiene, cómo debe estructurarse, qué debe hacer, y justamente las personas que están dentro de las instituciones tienen que hacer lo que cada norma jurídica diga, ¿entiendes? Por ejemplo, el Ejecutivo de México tiene se conforma de tal manera, se elige de tal manera,
Es decir, no sale de la nada el Ejecutivo. Hay un proceso electoral, hay una forma de elegirlo, todo eso está en las normas jurídicas. Y una vez que pasa todo ese proceso, que está en normas jurídicas, tiene la legalidad y la legitimidad para ejercer sus funciones. ¿Sí se entiende? Y una vez que pasa todo el proceso de elección, de legalidad, legitimidad, puede ejercer sus funciones. Y sus funciones las puede hacer siempre dentro de lo que está establecido en las normas, no fuera de ellas. Por tanto, cualquier cosa que se salga de ahí es ilegal y es ilegítimo. Porque, por tanto, porque cada actuación, incluso institucional, en la sociedad, de toda institución y de todo ámbito que puede ser el ejecutivo, el legislativo, el judicial, está fundamentado en normas y al final es todo el funcionamiento del Estado. Por tanto, lo que él dice es una norma fundamenta a otra, por tanto todas las instituciones se van fundamentando unas a otras en sus estructuras de funcionamiento. Y eso lo hace legales y legítimas. Legales y legítimas. No ilegítimas juntos, sino separados. Legales y legítimas. Él une la legalidad con la legitimidad. ¿Cuál es la diferencia? Esta es como su concepción general, ¿no? De que el derecho fundamenta, la norma jurídica fundamenta todo el funcionamiento de lo jurídico. Por otro lado, vamos a tener a Hart. Hart, ¿qué le interesa a Hart debatir? No es toda esa estructura, esa funcionabilidad, sino la estructura de las normas jurídicas internamente. ¿Qué tipo de normas existen, ¿no? En el lenguaje y su lenguaje, el lenguaje normativo. Hart, por eso se llama analítico el normativismo hartiano, porque el lenguaje normativo tiene toda una serie de... Por supuesto, Hart no es el único que habla de esto. En los años 20, en los años 30 está George Bonwright, que es un filósofo del derecho, que escribe el famoso libro de lógica deóntica o de las normas, la lógica deóntica o de las normas, lógica deóntica, deber ser, el deber ser deóntico, no es otra cosa que la lógica jurídica formal del lenguaje normativo. Y bueno, Hart, además de esto, adquiere otros paradigmas filosóficos o los estudia y los asume, que no solamente son los de lógica formal, sino también los de lógica simbólica y los de hermenéutica, la hermenéutica sobre todo. Entonces Hart dice, a ver, el derecho es un lenguaje, ¿ven? Es ideal. Por eso todo esto es racionalista, porque todo está pensado en la norma jurídica. El derecho es ideal, es una idea, es un lenguaje que no existe en la materialidad de las cosas, ¿no? Los lenguajes son, al ser lenguajes, son estructuras racionales que pasan desde la racionalidad del ser humano hacia la expresión y se convierten en comunicación y tienen significados de sentido. Esos significados de sentido, evidentemente ellos son muy buenos, grandes filósofos que dicen esos significados de sentido son históricos, evidentemente, son comunitarios, son locales, tienen contextos, tienen situaciones locales, pero ese lenguaje, para Hart, por ejemplo, la hermenéutica tiene mucho que ver con esto, los significados de sentido que hay en el lenguaje jurídico. Por un lado, le interesa saber qué tipo de normas tenemos, eso es lo que dice el libro, el concepto de derecho de Hart, que es su libro cumbre, y por otro lado, le interesa el proceso de interpretación de ese tipo de normas y cómo se aplican teniendo en cuenta estas visiones hermenéuticas, estas perspectivas hermenéuticas de los significados de sentido en el lenguaje. ¿Por qué dice esto? Porque dice, bueno, es que el lenguaje del derecho es técnico y es complicado, pero hay muchas cosas que abarcan el tema común. Matar, ¿qué cosa es? Pues quitarle la vida a alguien, pero en el derecho, matar, por ejemplo, hay que ver si hay intencionalidad, si no hay intencionalidad, si fue por accidente. Entonces, todos estos términos y conceptos tienen significados de sentidos diferentes. E incluso para Hart, una cosa que se llaman los casos difíciles, los hard case,
y así le denomina hard case, bueno, lo denominan en inglés, no es otra cosa. Los casos difíciles son los más complejos de resolver. Los casos fáciles son fáciles, no pasa nada y se interpretan bien, pero ¿qué pasa con los casos difíciles? ¿Cómo vamos a interpretarlos? Y él llega al punto de que entonces el proceso interpretativo dice, lo que va a pasar justamente detrás de todo esto es que los jueces van a apelar por lo que haya de consenso comunitario. Fíjense, llega a este punto, no solo un tema de hermenéutico, significado de sentido, la hermenéutica de significado de sentido implica un consenso comunitario. Hay un consenso comunitario específicamente que es el que nos va a decir justamente lo que el juez interpreta que hay como consenso en su espacio comunitario, que fíjense, no es un tema de democracia esto, cuidado, no lo confundamos. Es un tema que tiene que ver específicamente con moral, la moral comunitaria. La moral comunitaria. Lo que ellos crean que sea importante en ese contexto, en los casos difíciles, es cómo van a interpretar las normas. Pero ¿quiénes? Los jueces. No se salen de ahí. Entonces, para ir cerrando todo este tema de qué estamos hablando acá, pues justamente todo lo que hemos expuesto aquí son las nociones, las perspectivas de positivistas. Hablé de otras escuelas al principio, pero vamos a centrarnos en las más formalistas, las más racionalistas. Estas son las más racionalistas. Las perspectivas positivistas, que son formalistas y normativistas, que van a estar relacionadas epistémicamente. Su fundamento epistémico va a ser el racionalismo. A ver, entendamos que el fundamento epistémico quiere decir es cómo se construye ese conocimiento. Cómo se construye ese conocimiento, que no es otra cosa que el conocimiento jurídico, que no es otra cosa que lo que el derecho es para ellos. ¿Qué es el derecho? Pues justamente es una construcción racional. Es una construcción racional. Son ideas. Racional son ideas que racionales ideas no son materiales que son para ello las normas jurídicas. Entonces, todas estas escuelas y toda esta tradición desde el siglo XIX al XX, en estas escuelas fundamentalmente, van a tener un fundamento racionalista por encima de todo. Racionalista por encima de todo. Bueno. ¿Cómo vamos? He querido dar una exposición mucho más profunda de lo que la lectura es. ¿Sí ven bien toda la pantalla, verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Quiero ver, los participantes. ¿Alguien quiere comentar algo? Ellas son las 6:49, por eso quiero que me digan si alguien quiere comentar algo. Y evidentemente, a ver, no es que el autor que estén leyendo específicamente, Vuillet, justamente lo que Vuillet habla durante todo el capítulo de esta perspectiva, yo se las he querido separar completamente, que bueno, él le llama las concepciones no marxistas sobre el derecho, ¿no? Las no marxistas. Y hace un repaso más complejo, ¿no? Más complejo no, quizás más, vamos a decir, más centrado en todas las perspectivas justnaturalistas y las perspectivas hasta que llegan al normativismo, al racionalismo propiamente, y sus fundamentos filosóficos. Las perspectivas idealistas, así les llama,
pero yo se los estoy resumiendo vinculadas sobre todo a las escuelas, ¿no? No a los justnaturalismos, prefiero vinculárselo a las escuelas más positivistas, a la tradición positivista. Y después entonces yo les voy a tratar el tema de lo que él denomina la concepción marxista del derecho, que para mí tiene elementos muy importantes, básicos, pero que también le vamos a agregar otros elementos más, que están vinculados a la visión crítica del derecho hoy, ¿no? No nos vamos a quedar solamente en lo que él plantea, sino vamos a tratar de hacer un diálogo un poquito más, vamos a decir, no profundo, sino más actual. Profundo es lo que lo que él plantea es profundo, pero sobre todo más actual. Yo me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que he planteado específicamente. ¿Les había quitado la función de compartir? Siempre estuvo compartir la pantalla, ¿no? ¿Sí? Bueno. Si tienen, Sí. ¿sí? Quiero grabar la pantalla, pero ahora no sé. A ver cómo se hace. Ah, aquí está. Guardarla. Para que en algún momento nos sirva para volver a la explicación. Vale. Aquí estamos de nuevo, todas y todos. Bueno, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice con el texto que están leyendo? Lo que hice fue darles una perspectiva un poquito más actualizada. Este es un texto de teoría del derecho y lo que hace el autor es decirte, bueno, hay dos perspectivas fundamentales, las no marxistas y las marxistas. Esto es un texto de teoría del derecho de Cuba y por eso tiene esa perspectiva. Pero yo eso mismo te lo puedo explicar y decir, hay dos grandes paraguas epistémicos, que sería el racionalista, idealista, subjetivista, sobre todo racionalista, idealista, epistémicamente hablando, y el materialista y crítico actual. Y te los voy a profundizar un poco. Por eso es el pizarrón y por eso les puse todos los elementos, porque de todas maneras el autor después, más adelante, los explica a estos autores. Y ustedes dicen, bueno, ¿y de dónde salió toda esta gente? Pues ahí ya tienen más o menos una línea. Lo que yo no les he explicado es el justnaturalismo, porque eso me llevaría una clase completa. Y no tenemos tanto tiempo, recuerden que el semestre es más corto. Entonces ahí lean lo del justnaturalismo y no tengo ningún problema. De hecho, el justnaturalismo racionalista, el justnaturalismo escolástico, son tradiciones justnaturalistas, el escolástico, el medioevo y el racionalista a partir de la modernidad, justamente del siglo XVI, Hobbes es del siglo XVI, Thomas Hobbes, y tienen unas nociones vinculadas al derecho a la moral y son visiones idealistas también del derecho. No todas racionales, hay un racionalismo idealista epistémicamente hablando detrás. Pero me interesa más que entiendan las escuelas actuales, que entiendan realmente el positivismo más actual, incluso el del siglo XIX, que tengan la base, y después el del siglo XX. Y sobre todo estos dos autores básicos, que son los dos autores que fundamentalmente son los que se trabajan en México, en la filosofía del derecho. La mayoría de los filósofos del derecho mexicano tienen como base a Kelsen y a Hart y toda la explicación que les di, pero además han ido aumentando este kelsenianismo, este hartismo, con las escuelas de argumentación jurídica, que son escuelas que también empezaron desde la primera mitad del siglo XX y que se han ido y que hoy tienen una potencia tremenda y todo el debate se queda todo el debate se va a quedar entre la norma vigente con todos los elementos que les di, ¿no? Todas esas normas que están establecidas a nivel internacional, a nivel nacional, pero también las sentencias, etcétera, etcétera, y cómo se argumenta todo esto jurídicamente. No es menor el asunto, no, que sean racionalistas, idealistas, no quiere decir que esté mal, sinceramente es una posición epistémica que tiene también una funcionabilidad. Nos quedan 5 minutos, por ejemplo, quiero nada más poner una cosa a debate.
últimamente en el Estado mexicano actual se ha estado debatiendo mucho estos temas, ¿no? Yo me gustaría mucho ver si tengo tiempo y ponerles algunas cosas, o si no, búsquenlo, que es como dice, es que la justicia tiene que estar por encima de la ley, por ejemplo. Ese es una prerrogativa, un tema que ha estado en los últimos tiempos planteándose desde los actores políticos. Otro elemento es, la ley está para interpretarse o para, no lo dicen así, no lo han dicho así, lo han dicho, tengo que apuntar esas frases, pues están muy buenas y están muy buenas para la clase, ¿no? Eh, como que la del otro día que sí escuché fue: la justicia está por encima de la ley como cuestión formal, como ese lenguaje que están defendiendo todas estas escuelas y que se defiende mucho desde los juristas actuales. Entonces vamos también a empezar a no ver esto tan teóricamente, a verlo un poquito más actual y a ver también qué relación tiene con los debates políticos nuestros y jurídicos de la actualidad mexicana. Y esto es lo que yo hago siempre en todas las clases, ¿no? Y siempre llevo los temas a la realidad actual, porque no es que sea solamente eh, teórico, ni que sea tan histórico, aunque lo hemos en el siglo XIX y XX, se están debatiendo las mismas cosas hoy. Es impresionante eso. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que tener en cuenta qué cosa sería esa justicia, qué cosa sería la ley? Y esa frase lo que conlleva en sí es una crítica a la visión formalista de la norma. La norma tiene que tener, el derecho está para usarlo en función de intereses sociales y generales, no para que tú la veas de manera estricta, exegética y sin resolver ningún problema social. Es un poco lo que fundamenta esa frase. Pero bueno, ya me extendí mucho y no les di la palabra. ¿Qué me dicen? ¿Alguien quiere comentar algo? Rápido, vamos. ¿Cómo se llama esta lectura, maestra? Dice Natalia, se llama Generalidades. A ver, hay que ir a la página web, y en la página web está puesto en todos lados lo que viene en la clase hoy. Incluso ahí está puesto hasta en el calendario, chicas y chicos. La verdad, sí es un poco molesto que estén ahí. Yo les respondo, pero me tomo el trabajo de ponerlo en el calendario, de decir lo que estamos leyendo, de poner el tema, el subtema, la lectura. Es tiempo eso. Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario? Oye, ¿quién quiere comentar algo? Yo, maestra, un comentario Dale, muy corto, dale. referente a lo que dijo de la justicia debe de estar por encima de la ley. Pues igual hay leyes, ¿no?, que no son justas, como en su tiempo la prohibición del voto a las mujeres, ¿no? Por ley no podían votar y no era justo. Más o Exacto. menos se refiere a eso, ¿no? Su frase. Yo lo estoy llevando al contexto actual, un poquito más, mucho más que eso. Mucho más a que el contenido de la norma no sea justo, sino a que la interpretación que tú hagas de ella ahora tiene fines políticos y tiene objetivos económicos y políticos. Por tanto y demás, la frase lo que está fundamentando es realmente, perdón, pero uno no puede pensar que el derecho tenga determinado, las leyes evidentemente tienen ese lenguaje intereses, y por tanto su interpretación y su aplicación también tienen intereses. Y justo todas estas escuelas lo que nos brinda, el positivismo, es como si las leyes y las normas fueran neutrales, ascéticas. Vamos a seguir ese debate en la próxima clase, ¿vale? No me voy a meter todavía al tema crítico, me interesa que profundicemos más en y que incluso le voy a dar la palabra a Julián. Julián, te doy la palabra, no hay ningún problema, pero ¿qué les parece si la próxima clase, pero me lo recuerdan, ¿no? El lunes me recuerdan y dialogamos y decimos, ¿qué pasa con este tema de qué quiere decir que la justicia debe estar por encima de la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir justicia y qué quiere decir ley? Julián. Comentando lo que dijo, usted terminó la clase pasada con la misma dinámica, que no todas las leyes son justas. Y esto quiere decir que también entendemos que la norma jurídica se hace por los vencedores, por los que conquistaron. No va a haber una norma política cuando estuvo la conquista española que hubiera un beneficio total a los pueblos indígenas. O en el caso de Estados Unidos, el respeto a las tierras que en su momento fueron conquistados, ¿no?
Entonces, eso de la legalidad y la justicia en la ley es muy ambiguo. Si bien la ley trata de ser justa, como en el mismo contexto, puede no serlo para algunos o puede serlo para otros. Pero eso Como tiene que lo ver con decía el ámbito de aplicación, ¿vale? Ujú. Todo lo que estamos hablando es, una cosa es la norma, otra cosa es el ámbito de aplicación. A ver, vamos a seguir la próxima clase, ya son las 7. Les pido por favor que me recuerden, me digan, quedamos en esta, yo lo voy a apuntar ahora, porque quiero debatir un poquito más lo que implica ser positivista racionalista, ¿entiendes? Y hacer un culto de la norma jurídica y de esa letra de la ley, sea justa o no, porque ustedes están poniendo otras dimensiones acá. Ricardo está poniendo, no es que la letra es injusta, no, 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 yo no estoy hablando de que la letra es injusta, yo lo que estoy hablando es que hay un proceso complejo con esa norma jurídica que es más allá de la norma, y de estas escuelas lo que nos están vendiendo es que lo importante es la norma y punto. Y justo lo que ustedes me están llevando incluso es ahí ya el paradigma crítico, justamente decirles, bueno, es que claro, el derecho no es la norma solamente, ¿no? Y eso es a donde vamos a ir. Está bien. Nos vemos el lunes. Seguimos con esto. Lean de la página 1 a la 22 del capítulo de generalidades y les voy a mandar un correo. Posiblemente les mande otra lectura más, ¿vale? Les voy a mandar un correo y les aviso. Y lo subo a la página y todo, ¿vale? Bueno, les mando un fuerte abrazo. Me da mucho gusto verlos y verlas y que pasen un buen fin de semana. Mañana mismo voy a subir otra lectura más, pero estoy viendo cuál. Si no les llega correos porque decidí no subir nada. ¿Está bien? Bueno, un abrazo. Gracias por Gracias. todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. No. Gracias, hasta luego.